«Papá, ¿a dónde vamos? Tengo miedo». El hombre apartó bruscamente la mano de su hijo, con una mirada fría como una navaja. «Quédate aquí». Un millonario, después de llevar a su hijo al bosque en un reluciente Tesla Model X negro, lo abandonó sin piedad en medio del pantano bajo la lluvia. Pequeño y frágil, el niño parecía una llama a punto de extinguirse en la tormenta implacable de la vida. Cuando el auto rugió como una bestia y desapareció en la oscuridad, el llanto desesperado del niño resonó en todo el bosque. Nadie entendía por qué. 15 años después. Por favor, presiona el botón de suscripción a nuestro canal para apoyarnos y escuchar más historias interesantes. Comencemos la historia ahora. El viento aullaba, azotando las copas de los árboles, creando un sonido escalofriante como el lamento de almas perdidas. En medio de la furiosa tormenta, un Tesla Model X negro brillante se deslizaba rápidamente por el camino de tierra embarrado, dejando profundas marcas de neumáticos en el suelo empapado. Leonardo apretaba con fuerza el volante, su mirada fría reflejada en el retrovisor. El coche avanzaba por el camino desierto en medio del pantano, llevando a Tit a un niño de 4 años encogido en el asiento trasero. Marcus, delgado y frágil, temblaba incontrolablemente con su ropa fina. No entendía lo que estaba pasando, solo se agarraba con fuerza al asiento. Sus grandes ojos redondos transmitían miedo. «¡Papá! ¡Papá!». La voz infantil resonó temblorosa como un susurro en el viento. Leonardo no respondió. Mantuvo la mirada fija al frente, ignorando deliberadamente el débil llamado del niño. No podía permitirse vacilar. Esto se hacía por el honor de la familia, por su posición. Marcus no podía seguir existiendo. La lluvia se intensificaba cuando el coche se detuvo en el borde del pantano. Leonardo abrió la puerta y salió, sus zapatos de cuero de alta calidad hundiéndose en el lodo. Respiró profundo, intentando alejar cualquier emoción que intentara infiltrarse en su mente. No había vuelta atrás. Abrió la puerta trasera. Marcus levantó la mirada, sus ojos inocentes brillando con confianza. «Baja del coche». La voz de Leonardo salió ronca, sin emoción. El niño dudó, agarrándose firmemente al asiento, un sentimiento de aprensión apoderándose de él. «Papá, ¿a dónde vamos?», preguntó Marcus, la voz embargada por el miedo. Leonardo no respondió. Se inclinó, agarró el bracito frágil del niño y lo sacó del coche. Marcus tropezó y casi cayó, sus pies descalzos tocando el suelo helado. «Papá, tengo miedo». El niño sujetó la mano de Leonardo, sus ojos implorando. Leonardo apartó la mano bruscamente, su mirada afilada como una navaja. «Quédate aquí». Marcus abrió los ojos sin comprender. Miró alrededor, envuelto por la oscuridad. Los árboles altos se erguían amenazantes. El viento silbaba aterradoramente. La lluvia caía fuerte, empapando su cabello suave. «Papá, no te vayas. Prometo ser un buen niño. No te molestaré más», sollozó el niño, sus lágrimas mezclándose con la lluvia. Leonardo desvió la mirada. No podía enfrentar aquellos ojos. «No me llames papá». Las palabras frías golpearon a Marcus como un cuchillo en el corazón. El niño quedó paralizado, sus pequeñas manos aún extendidas en silenciosa desesperación. Leonardo dio un paso atrás, observando al niño una última vez. Luego se giró y caminó apresuradamente de vuelta al coche. «¡Papá! ¡No me dejes aquí!». El grito desesperado rasgó la noche. Leonardo no se detuvo. Abrió la puerta. Se sentó en el asiento del conductor y encendió el coche. El motor rugió en medio de la tormenta como una bestia de metal implacable. Marcus corrió hacia el coche, sus pequeñas manos golpeando contra el vidrio, intentando agarrar la última chispa de esperanza. «¡Papá! ¡Te lo suplico!». Leonardo pisó el acelerador. Los neumáticos giraron violentamente en el lodo, lanzando salpicaduras de agua sucia sobre el niño indefenso.
Marcus cayó al suelo, los ojos muy abiertos observando las luces del coche desaparecer en la tormenta. No podía creerlo. Su padre volvería. Tenía que volver, ¿no? Pero las luces del coche se desvanecieron. El silencio invadió el lugar. Solo persistía el sonido de la lluvia goteando en el suelo frío. Marcus se encogió, abrazando sus rodillas, temblando de frío. Esperó. La lluvia seguía cayendo, el viento seguía aullando, la oscuridad permanecía impenetrable. Pero nadie volvió. El niño de Sriane, 4 años, fue abandonado en medio del pantano, pequeño y frágil como una llama a punto de apagarse en medio de la brutal tormenta de la vida. Marcus se encogió bajo un árbol, su respiración temblorosa. La lluvia seguía cayendo implacable. El viento gélido azotaba su piel delicada, haciendo que su cuerpo temblara violentamente. Sus pequeñas manos se agarraban una a otra, intentando desesperadamente encontrar un poco de calor en aquella noche sin fin. No entendía por qué su padre lo había abandonado. ¿Fue porque hizo algo malo? ¿O porque era un niño defectuoso que no merecía ser amado? Marcus llevó las manos a su rostro para secarse las lágrimas, pero la lluvia seguía cayendo, cubriéndolo todo. El niño permaneció allí mucho tiempo, sus ojos cansados cerrándose lentamente. Pero cada vez que dormitaba, despertaba sobresaltado con los extraños sonidos provenientes del profundo pantano. El susurro de las hojas, el viento silbando a través de las copas de los árboles, como amenazadores susurros. Y algo se estaba moviendo. Marcus contuvo la respiración, los ojos bien abiertos en la oscuridad. Detrás de los árboles las sombras se movían furtivamente. Ojos de fiera brillaban en la noche. El niño apretó los puños, su pequeño cuerpo se puso rígido. Su estómago rugió. El hambre vino junto con el miedo. Desde que su padre lo dejó atrás, Marcus no había comido nada. Miró alrededor intentando encontrar algo comestible, pero el pantano nocturno era frío e implacable. Más allá de la tierra húmeda y las hojas caídas, no había nada. Comenzó a arrastrarse, sus pies descalzos pisando ramas quebradas, provocando dolor con cada paso. No sabía hacia dónde iba. Solo sabía que si se quedaba quieto, moriría. «Necesito encontrar comida», murmuró, su voz débil disipándose en el viento. Después de algún tiempo tanteando en la oscuridad, Marcus divisó un arbusto cargado de pequeñas frutas rojas. Sus ojos brillaron. ¿Serían comestibles? No lo sabía, pero su estómago dolía de hambre y estaba demasiado hambriento para pensarlo 2 veces. Tomó una frutilla y se la llevó a la boca. Ácida. Su estómago se revolvió con el sabor ácido e intenso de la fruta silvestre, pero al menos aquello aplacaba un poco su hambre. Comió algunas más, sintiendo la amargura mezclada con la acidez, pero no se atrevió a comer muchas por miedo a que fueran venenosas. Otra ráfaga de viento frío sopló, haciéndole temblar. Necesitaba encontrar refugio. Tanteando en la oscuridad, Marcus finalmente encontró el tronco de un árbol caído formando una pequeña cavidad. Se encogió dentro, acurrucándose como un animalito asustado. El hambre aún roía su estómago, pero el cansancio venció a todo. Se durmió. Un aullido resonó por el pantano. Marcus despertó sobresaltado, el corazón acelerado. Permaneció inmóvil, escuchando atentamente, el cuerpo completamente tenso. ¿Era un lobo? Nunca había oído un aullido antes, pero su instinto le decía que provenía de un animal peligroso. El sonido se acercaba cada vez más, acompañado por el leve crujido de pasos deslizándose sobre la capa de hojas secas. Marcus contuvo la respiración. En la oscuridad, un par de ojos amarillos brillantes surgieron, centelleando como 2 siniestras piedras preciosas. Un lobo gris e imponente estaba allí, a pocos pasos de distancia. Marcus no se movió. El lobo lo miraba fijamente, la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, su pesada respiración formando pequeñas nubes de vapor en el aire frío.
Las orejas del animal estaban erguidas, captando hasta el menor ruido. Otro aullido a lo lejos. El lobo se estremeció y giró la cabeza hacia el denso pantano. Después de un momento de vacilación, soltó un gruñido bajo y desapareció en la oscuridad. Marcus siguió inmóvil, su respiración entrecortada y sus pequeñas manos tan apretadas que los dedos quedaron blancos. Casi muere. Por primera vez en su vida sintió la muerte cernirse sobre él de manera tan real. Las lágrimas inundaron sus ojos, pero se mordió el labio con fuerza para no llorar alto. No podía ser débil. Necesitaba sobrevivir a cualquier precio. El sol despuntaba en el horizonte, pero su pálida luz no conseguía disipar el frío que quedaba de la tormenta de la noche anterior. Marcus abrió los ojos, el cuerpo entumecido, la ropa empapada y cubierta de lodo. Su estómago dolía de hambre, su garganta estaba seca, y cada movimiento parecía perforarlo con 1000 agujas. Marcus caminaba lentamente, arrastrando los pies entre los troncos caídos, sus ojos turbios buscando cualquier cosa comestible. Pero el salvaje pantano no era lugar para los débiles. No había ningún trozo de alimento, ninguna gota de agua limpia. Estaba cansado, exhausto. No tenía idea de cuánto tiempo había caminado. Solo sabía que sus pequeños pies sangraban tras pisar piedras afiladas. Si continuaba así, moriría. De repente, un ruido extraño surgió, el sonido de cascos de caballo golpeando el camino de tierra. Marcus levantó los ojos. Ante él, una carreta se acercaba. Quien conducía era un hombre de mediana edad, cabello negro rizado y despeinado, barba descuidada y ojos fríos escondidos bajo un sombrero de ala ancha. Víctor. Era un sujeto que vivía del comercio ilegal y negocios oscuros del submundo, pero hoy vestía la apariencia de un hombre bondadoso. Tiró de las riendas haciendo que el caballo se detuviera frente a Marcus. Al ver al pequeño niño, flaco y sucio allí en el pantano, Víctor frunció las cejas y cejas. «Vaya, un niño perdido en el pantano», dijo con voz llena de fingida preocupación. Pequeño, ¿qué haces aquí?» Marcus levantó sus turbios ojos hacia él. No tenía fuerzas para hablar, solo movió los labios débilmente, en vano. Víctor bajó de la carreta. Se acercó y se agachó para observarlo. Vio los arañazos en el cuerpo del niño. Vio los pies descalzos ensangrentados. Dios mío, ¿quién dejaría a un niño vagando por aquí así? Negó con la cabeza, suspirando a propósito con compasión. No tengas miedo. No voy a hacerte daño. Marcus no sabía qué hacer. Estaba demasiado débil para huir. Tampoco tenía fuerzas para resistir. Víctor extendió la mano, dando palmaditas leves en su cabeza. ¿Tienes hambre? Al oír la palabra hambre, el estómago del niño inmediatamente rugió con intensidad. Víctor rió. «Sube a la carreta. Te llevaré hasta el pueblo. Allí hay comida y agua». Marcus dudó. Recordó que su padre también había dicho que lo llevaría a un lugar mejor. Pero en vez de eso, su padre lo abandonó. ¿Sería este hombre como su padre? Pero entonces un dolor agudo en su estómago le impidió pensar más. Asintió tímidamente con la cabeza. Víctor sonrió. Levantó al niño en brazos y lo colocó en la carreta. No sabía por qué un niño estaba perdido en el pantano, pero sabía una cosa. Niños como ese no son buscados por nadie. Y eso significaba que eran las presas perfectas. El barrio antiguo de Rivertown era un pequeño poblado ubicado en el borde del pantano. Las casas sencillas se aglomeraban. Las calles estaban embarradas y fangosas. Y los habitantes tenían expresiones sombrías. Víctor llevó a Marcus hasta su casa, una pequeña cabaña de madera al final del pueblo. Tomó un trozo de pan viejo y un vaso de agua, colocándolos frente al niño. «Entonces, ¿puedes decirme tu nombre?» Marcus tomó el pan, pero no comió inmediatamente. Miró a Víctor, sus ojos aún desconfiados. Al ver esto, Víctor rió. «Puedes confiar en mí. No voy a hacerte daño». Marcus permaneció en silencio. Pero el hambre venció al miedo. Mordió el pan, masticando tan deprisa que casi se atraganta. Víctor observaba,
una sonrisa surgiendo en la comisura de sus labios. ¿Tienes una casa?, preguntó. Marcus se detuvo. Él tenía una casa. La respuesta era demasiado obvia. No, murmuró bajito. Víctor fingió un profundo suspiro. ¡Qué pena! ¿Te gustaría quedarte aquí conmigo? Marcus lo miró. Aquí tendrás donde dormir. Tendrás comida. Te enseñaré a trabajar para ganarte la vida, dijo Víctor con voz llena de persuasión. El niño quedó en silencio. No sabía que a partir de ese instante su vida había caído en otra trampa, una trampa aún más terrible que el pantano salvaje. En los primeros días en casa de Víctor, Marcus pensó que finalmente había encontrado un lugar para refugiarse. Al menos ya no necesitaba vagar por el pantano, ya no tenía que soportar las noches frías y hambrientas. Víctor le dio un techo, pan y agua. Pero pronto se dio cuenta de que las cosas no eran como parecían. Víctor no era un hombre bondadoso. Era el jefe de una banda, un hombre que se ganaba la vida con negocios sucios en el submundo. No había salvado a Marcus por compasión, solo vio en él a un niño sin nadie, un objeto que podría ser usado, y entonces comenzó a usarlo. Temprano por la mañana, Víctor le arrojó a Marcus un saco viejo. «Ve al mercado, mocoso. Ve a mendigar». Marcus abrió mucho los ojos. ¿Yo? ¿Mendigar? Víctor asintió, mordiendo un trozo de pan mientras se recostaba en la silla. La gente tiene más lástima de los niños que de los adultos. Solo necesitas poner cara de pobrecito, llorar un poco, y listo, el oro llega. Marcus agarró el saco con fuerza. No dijo nada. Sabía que si no obedecía, no tendría comida ni un lugar para dormir. Por primera vez en su vida, Marcus se arrastró entre la multitud. El mercado nocturno Eastside era un caos. Los puestos estaban abarrotados de todo: frutas, carne, pescado, ropa vieja. El olor a pescado podrido se mezclaba con el aroma del pan recién horneado, formando un olor intenso y nauseabundo. Marcus caminaba por las calles embarradas, los ojos muy abiertos observando a la gente que pasaba. No sabía qué hacer. ¿Debía sentarse y llorar? ¿Debía agarrar la ropa de alguien e implorar ayuda? Lo único que sabía era que estaba hambriento. Su estómago se revolvió cuando vio a un vendedor asando carne en un brasero. El olor era irresistible. Se acercó lentamente, sus pequeñas manos agarrando con fuerza el borde de su ropa vieja. La vendedora, una mujer gorda con ojos afilados como cuchillas, lo miró con desconfianza. «¿Qué quieres?», preguntó con voz áspera. Marcus tragó saliva. «Yo, ¿podría recibir un poco de comida?». Ella rió fuerte. «¿Tienes dinero?». Negó con la cabeza. El rostro de la mujer inmediatamente se endureció. «Sin dinero, sin comida. Ahora lárgate de aquí». El niño dio un paso atrás, pero antes de que pudiera alejarse, una mano áspera agarró su hombro con fuerza. «¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí?». Era un hombre, probablemente el dueño de uno de los puestos cercanos. Miraba a Marcus con desprecio. «¿Quién te mandó aquí?». «¿Estás intentando robar, eh?». «No, no soy un ladrón». Marcus negó con la cabeza, intentando soltarse, pero el hombre apretó aún más. «Niños de la calle, todos basura. Ya he visto muchos como tú. Voy a llevarte directo con los guardias». Al oír guardias, Marcus entró en pánico. Se debatió, pero el hombre era demasiado fuerte. En ese momento, un grupo de chicos apareció corriendo. Tenían unos 8 o 9 años, vestían ropa rasgada, pero sus ojos brillaban con malicia. Uno de ellos sonrió de lado. «Miren, un mocoso inmundo. Debe ser un bastardo abandonado. ¿De dónde viene esa aberración?». Rieron alto, empujando a Marcus al suelo. El lodo sucio salpicó en su rostro. Miró hacia arriba, sus ojos ardiendo de humillación. ¿Por qué lo odiaban? ¿Qué había hecho mal? Una piedra voló y golpeó su hombro. «¡Lárgate de aquí, maldito!»,
Vas a morir pronto, mocoso. Otra piedra golpeó su pierna. Se encogió, cubriendo su cabeza mientras las risas resonaban a su alrededor como cuchillos cortando su alma. Marcus no lloró, solo apretó los puños. Y en ese momento, un pensamiento brilló en su mente. Los odio a todos. El lujoso penthouse de Leonardo estaba en el centro de la ciudad, un símbolo de poder y riqueza. Paredes impecablemente blancas, columnas imponentes y una vasta terraza meticulosamente decorada. Pero detrás de esa perfección había un secreto que nadie conocía. Leonardo ya no podía dormir en paz desde la noche en que abandonó a Marcus. Esa noche, la lluvia caía nuevamente. Leonardo estaba solo en su despacho, sosteniendo una copa de cognac Genesee XO, a medio terminar, recostado en la silla. Contemplaba las llamas en la chimenea, pero su mente estaba distante, vagando por un lugar mucho más sombrío. Hizo lo correcto, lo sabía, no tenía otra opción. Un hijo discapacitado sería una mancha para la familia. Nunca podría asistir a los bailes de la alta sociedad, nunca podría heredar los negocios, nunca podría traer honor al apellido familiar. Tuvo que elegir, y eligió el camino correcto. Pero el llanto del niño aún resonaba en su mente. «Papá, te lo suplico». Cerró los ojos, apretando con fuerza la copa en sus manos. Era una ilusión, solo una ilusión. Intentó olvidar, pero cuanto más intentaba, más la voz lo atormentaba. Se levantó, se sirvió más cognac y salió a la terraza. El viento frío sopló contra su rostro, llevando el olor de la tierra mojada y la lluvia fina. Miró hacia la ciudad abajo, donde miles de personas vivían sus vidas, vidas sin el peso del pasado. De repente, un escalofrío recorrió su columna. Sintió que alguien lo observaba. Leonardo se giró bruscamente. No había nadie. Negó con la cabeza y se rió de sí mismo. «Te estás volviendo paranoico, Leonardo». Entró de vuelta a la habitación y cerró la puerta de la terraza. Pero en el instante en que se volvió, una imagen brilló en el espejo. Un niño de pie bajo la lluvia, el cabello negro empapado, los ojos muy abiertos mirándolo fijamente. Leonardo se congeló. Su respiración se volvió pesada, se volvió rápidamente. Nada. Solo su propio rostro pálido reflejado en el espejo. Pasó la mano por la frente, sintiendo el sudor frío correr por su espalda. ¿Estaría enloqueciendo? No, no podía ser. Solo necesitaba dormir. Pero cuando Leonardo se acostó, las pesadillas volvieron a atormentarlo. Se vio en medio de un pantano. La lluvia caía fuerte. Los árboles altos alrededor formaban sombras fantasmagóricas en la niebla. A lo lejos, un llanto resonaba. Caminó hacia el sonido, y frente a él, un niño estaba encogido en el suelo embarrado. Marcus. Pero ya no era el niño frágil que había abandonado. Su rostro estaba pálido, sus ojos negros y profundos como dos abismos sin fin. Sus labios se curvaron levemente en una sonrisa, pero no era la sonrisa de un niño. Leonardo retrocedió, el corazón acelerado. «¿Marcus?», susurró. El niño no respondió. Se levantó, dando pasos lentos hacia él. Su pequeña mano se extendió, pero en ella había manchas de sangre seca. «Papá». La voz sonó baja, pero gélida hasta los huesos. Leonardo negó con la cabeza, retrocediendo. «Tú no existes», susurró. Pero Marcus seguía acercándose. «Papá, ¿por qué me abandonaste?» «¡Cállate!», gritó Leonardo. Pero su voz fue ahogada por el sonido de la lluvia. Marcus se detuvo. Una sonrisa macabra surgió en su rostro infantil. «Papá, tú también serás abandonado». Entonces el niño desapareció en la oscuridad. Leonardo despertó sobresaltado, respirando con dificultad. El sudor frío corría por su frente.
Llevó la mano a la sien, intentando calmarse. Solo fue un sueño. Solo un sueño. Pero cuando giró la cabeza y miró el espejo en la pared, su corazón casi se detuvo. Porque en el vidrio empañado alguien había escrito una frase. Papá, tú también serás abandonado. El tiempo pasó, y Marcus ya no era el niño débil que era apedreado y humillado. Aprendió a sobrevivir, aprendió a soportar, y sobre todo, aprendió que en este mundo solo los fuertes no son pisoteados. Víctor no era un padre, tampoco un maestro. Era solo alguien que explotaba todo a su alrededor para obtener beneficio. Y Marcus, él era solo un peón descartable en sus juegos sucios. «¡Date prisa, mocoso! ¡No tengo toda la noche!», gruñó Víctor. Marcus, ahora con 19 años, bajó la cabeza y apretó la bolsa rasgada en sus manos. Respiró hondo y se escabulló silenciosamente entre la multitud hacia los puestos del mercado nocturno. Ya no pedía, y a limosna. Los niños de la calle tenían dos opciones. O eran explotados, o aprendían a robar para sobrevivir. Marcus eligió la segunda opción. Se metió entre los puestos, deslizándose por la multitud. Sus ojos afilados recorrieron los puestos de comida, buscando la presa más fácil. Un vendedor de panes estaba distraído conversando con un cliente. Avanzó, su mano ágil como una sombra se deslizó rápidamente, tomando un pelleto y metiéndolo en el bolsillo de su chaqueta de cuero negro. Nadie se dio cuenta. Se giró para salir cuando... chico! ¡Quieto ahí! Su corazón casi se detuvo. El vendedor se había dado cuenta. El hombre gritó y agarró su brazo. «¿Qué estás haciendo aquí? Robando, ¿eh?» Marcus intentó soltarse, pero la áspera mano del hombre lo sujetó firme. «¡Gente! ¡Miren! ¡Un mocoso ladrón aquí!». Miradas de desprecio se volvieron hacia él. Algunos rieron. Otros simplemente negaron con la cabeza con disgusto. «¿Quién eres tú?» «¿De quién eres hijo?», preguntó el vendedor. «De nadie», murmuró Marcus. El hombre soltó una risa sarcástica. «Un bastardo que nadie quiere. ¿Es eso? Voy a enseñarte una lección». El hombre levantó la mano para golpearlo. El golpe acertó en pleno rostro de Marcus. Su piel ardía, sus oídos zumbaban. Pero no lloró. Un niño normal habría gritado. Un niño normal habría suplicado. Pero Marcus ya no era un niño normal. Solo apretó los puños, y en ese instante, algo dentro de él se quebró. Ya no había miedo. Ya no había lágrimas. Solo quedaba odio. Aquella noche, al volver a casa de Víctor con un moretón en la cara, Marcus no dijo nada. Víctor lo miró y se rió. «¿Primera vez que te golpean? Bienvenido al mundo real, mocoso». Marcus no respondió. Solo permaneció allí de pie, sus ojos oscureciéndose. Víctor notó aquello. Sonrió de lado y le dio una palmada en el hombro. «No te preocupes. Un día serás más fuerte que ellos. Cuando ese día llegue, nadie podrá tocarte». Y a partir de aquel día, Marcus cambió. Ya no era un chico pasivo. Aprendió a esconderse mejor, a actuar más rápido, a ver las debilidades de los demás. Se convirtió en un ladrón profesional. Víctor estaba satisfecho. Marcus era una herramienta perfecta. Pero no se dio cuenta de que Marcus ya no era un peón en su juego. Dentro de aquel muchacho, un demonio había despertado, y ese demonio estaba esperando el momento adecuado para levantarse. El tiempo pasó, y Marcus ya no era el niño temblando bajo la lluvia de años atrás. Se había convertido en un adolescente de 15 años, más alto, más fuerte, más ágil. Pero sobre todo, se había convertido en alguien que comprendía perfectamente cómo funcionaba el mundo. A los ojos de Víctor, era solo una herramienta útil,
una hoja afilada que podía moverse por las sombras sin dejar rastro. Pero dentro de Marcus, un plan mayor estaba siendo trazado, y ese plan comenzaba con el nombre: Leonardo. Tengo un gran trabajo para ti. Víctor estaba sentado en una silla de madera, un cigarro encendido entre los dedos. Marcus estaba de pie ante él, la mirada inexpresiva. Un viejo lleno de dinero está buscando a alguien para robar ciertos documentos importantes de un centro de datos federales. Si lo logramos, ganaremos una fortuna. Víctor entrecerró los ojos, observando la reacción de Marcus. Quiero que tú lo hagas. Marcus inclinó levemente la cabeza. ¿Un trabajo tan grande? ¿Por qué no se lo das a los tipos mayores? Pensé que yo solo era un mocoso. Víctor rió. Mocoso, ya no eres aquel crío débil de antes. Veo potencial en ti. Soltó una bocanada de humo, y su voz se volvió más baja. Si sale bien, te daré una parte muy generosa. Marcus asintió. No estaba interesado en el dinero de Víctor, pero este robo podría ser el primer paso para acercarse a Leonardo. En la noche cerrada, Marcus se movía silenciosamente por los tejados, sus pies ligeros como un gato salvaje. Había calculado cada detalle: el sistema de seguridad, el cronograma de patrulla de los guardias, las rutas de escape. No dejaría rastros. Su mano se deslizó sobre la cerradura. Un leve clic rompió el silencio. La puerta se abrió. Entró rápidamente en la oficina de un funcionario de alto rango. En el centro de la sala destacaba una gran caja fuerte. Marcus se agachó y comenzó a girar los discos de la cerradura. Pequeños chasquidos sonaban en el silencio de la noche. Entonces se detuvo. Sus ojos se posaron sobre un archivo en el escritorio. Leonardo Álvarez. Se quedó inmóvil. ¿Ese hombre estaba involucrado en este caso? Marcus abrió el archivo, y sus ojos recorrieron las líneas rápidamente. Leonardo no era solo un CEO de una empresa de tecnología. También estaba involucrado en actividades ilegales: evasión de impuestos, lavado de dinero, soborno a autoridades. No solo había abandonado a Marcus, era un monstruo en las sombras. Marcus apretó el archivo con fuerza, su respiración acelerada. Esta era su oportunidad. Tomó todos los documentos relacionados con Leonardo y salió sin hacer un solo ruido. A la mañana siguiente, Víctor miró fijamente el expediente que Marcus trajo. ¿Dónde encontraste esto?, frunció el ceño. Marcus cruzó los brazos, apoyándose en la pared. En la caja fuerte. Víctor silbó. Leonardo Álvarez no esperaba que estuviera involucrado en estas cosas. Levantó la mirada hacia Marcus. ¿Qué quieres? ¿Una recompensa? Marcus negó con la cabeza. Quiero acabar con él con mis propias manos. Víctor lo miró durante un largo tiempo. Luego rió. Chico, me gusta tu actitud. Dio una calada a un cigarrillo, sus ojos brillando de interés. Pero Leonardo no es alguien fácil de tratar. Tiene dinero, poder, protección. Marcus no respondió. Ya sabía eso. Puedo ayudarte, continuó Víctor, pero necesitas darme un motivo. Marcus apretó los puños. Es mi padre. Esta vez Víctor no rió, miró a Marcus, su mirada volviéndose indescifrable. Así que es eso. Asintió lentamente. ¿Quieres venganza? Muy bien, pero no dejes que los sentimientos te estorben. La venganza no es para los débiles. Marcus no dijo nada, pero dentro de él el odio ardía más fuerte que nunca. Había esperado este día durante 15 años. Ahora todo estaba apenas comenzando. La lluvia nocturna volvió a caer sobre la ciudad, cada gota pesada golpeando los tejados, las calles, lavando el polvo y la falsa paz de aquel lugar. Marcus estaba en la azotea de un edificio antiguo, mirando hacia la avenida. A lo lejos, un convoy de coches lujosos y se dirigía al penthouse, en el centro de la ciudad, donde Leonardo Álvarez aún disfrutaba de su vida de lujo.
No tenía idea de que el demonio se estaba acercando. Marcus sacó del bolsillo ya una foto vieja y descolorida, la única que quedaba de él a los 4 años. En la imagen, un niño pequeño sonreía inocente, sin saber que pocos días después, su propio padre lo abandonaría en medio de una tormenta. Apretó la foto con fuerza. La hora había llegado. A la mañana siguiente, Leonardo bajó las escaleras con semblante cansado. Hacía meses que no dormía bien. Las pesadillas lo atormentaban siempre que cerraba los ojos. Al entrar en su despacho, algo inusual llamó su atención. Sobre el escritorio había un sobre negro. Frunció el ceño. No recordaba haber ordenado que alguien lo dejara allí. Lentamente abrió el sobre. Dentro había una foto antigua de Marcus. El corazón de Leonardo casi se detuvo. En el reverso de la foto, una frase escrita con tinta roja: el mejor padre del mundo. Todo su cuerpo se heló. Levantó los ojos y recorrió el despacho con la mirada, como si alguien estuviera escondido allí, pero no había nada. Solo un silencio mortal. Arrojó la foto sobre el escritorio con fuerza, respirando pesadamente. No era posible. Marcus estaba muerto. Lo había dejado en medio del pantano 15 años atrás. No había forma de que estuviera vivo. No había forma. Agarró el teléfono y marcó el número de uno de sus guardias de confianza. Sergei, quiero que verifiques la seguridad de la casa inmediatamente. ¿Quién puso este sobre en mi despacho? Al otro lado de la línea hubo algunos segundos de silencio. Luego la voz de Sergei sonó, pareciendo vacilante. Señor Leonardo, nadie puso un sobre en su despacho. Leonardo sintió que la sangre en sus venas se volvía más fría que el hielo. Estaba siendo observado. Al mismo tiempo, Marcus estaba sentado en un pequeño bar, observando silenciosamente a las personas que entraban y salían. Sabía que Leonardo estaría asustado, que intentaría reforzar su seguridad, pero eso no importaba. Leonardo era un hombre acostumbrado al lujo. No sabía cómo lidiar con la oscuridad. Marcus sí. Marcus. Una voz interrumpió sus pensamientos. Levantó la mirada. Era Víctor. El hombre jaló una silla y se sentó, arrojando un papel sobre la mesa. Marcus lo tomó y leyó. Era una lista con los nombres de los guardias de Leonardo, junto con información sobre su rutina. Todo lo que necesitas está aquí. Infiltré a uno de los míos en su casa. Víctor sonrió de lado. Pero tengo que preguntarte de nuevo. ¿Realmente quieres matarlo? Marcus no respondió inmediatamente. Matarlo. Durante todos esos años había soñado con este momento. Imaginó miles de formas de vengarse. Estrangularlo hasta que dejara de respirar. Clavarle un cuchillo en el corazón o dejarlo abandonado en la oscuridad como él mismo había sido dejado. Pero, ¿matar a Leonardo realmente traería paz? Marcus colocó el papel sobre la mesa. Aún no, dijo lentamente. Víctor entrecerró los ojos. ¿Quieres jugar con él antes? ¿Es eso? Marcus sonrió, una sonrisa fría. Él me mató una vez, ahora es su turno de saber cómo se siente. Víctor lo miró por un momento. Luego soltó una carcajada. Chico, estoy empezando a caerte bien. Marcus volvió a su escondite, una fábrica textil abandonada en la periferia de la ciudad. En las paredes había pegado innumerables fotos de Leonardo, de las personas que se rieron de él, de aquellos que lo pisotearon. Haría que todos pagaran. De pie, en medio de esas fotos, encendió una vela. La llama temblorosa se reflejaba en sus ojos. Había comenzado. La lluvia seguía cayendo, pero esta vez ya no era la lluvia sin alma del pasado. Era el presagio de la tormenta que estaba por venir. Y Marcus era esa tormenta. Desde su escondite, miró hacia la ciudad abajo. Leonardo aún vivía tranquilamente en su lujoso penthouse, sin imaginar que sus últimos días se acercaban. Pero Marcus no iba a matarlo inmediatamente. Necesitaba hacerlo sufrir.
Necesitaba hacerle sentir el miedo, la impotencia, exactamente como Marcus sintió. Y el primer paso era destruir todo lo que Leonardo poseía. Leonardo estaba sentado en su lujoso despacho, una copa de cognac Genesis queso en mano. Pero su mente era un caos. La carta misteriosa, la foto de Marcus. No conseguía librarse de la sensación de que alguien lo vigilaba. «Señor Leonardo, tenemos un problema». Sergei, su jefe de seguridad más fiel, entró con expresión seria. Leonardo colocó la copa sobre la mesa. «Habla». Sergei puso un fajo de documentos sobre la mesa. La caja fuerte en Novatec sufrió un incendio. Leonardo se sobresaltó. ¿Qué? Agarró los documentos y hojeó las fotos de la escena. Todo el depósito donde guardaba millones de pesos en dinero en efectivo para lavado había sido reducido a cenizas. La policía dice que hay señales de incendio provocado, continuó Sergei, pero nadie sabe quién fue el responsable. Leonardo apretó los papeles con fuerza. No podía ser coincidencia. Entrecerró los ojos. Verifica todas las cámaras de seguridad. Sergei obedeció. Leonardo analizó cada tramo de las grabaciones, pero la mayoría de las cámaras alrededor de la caja fuerte habían sido desactivadas. Sin embargo, había un momento intrigante. Una sombra apareció en la oscuridad de la noche. El rostro no era visible. Ningún rastro fue dejado. Pero antes de desaparecer del campo de visión de las cámaras, la persona dejó una única letra M pintada en rojo en la puerta de la caja fuerte. M. Leonardo miró fijamente la pantalla. No necesitaba que nadie le dijera. Sabía exactamente lo que aquello significaba. Marcus. Aquella noche, Leonardo se quedó solo en su despacho, envuelto en la oscuridad. Ordenó reforzar la seguridad, pero sabía que eso no impediría lo que estaba por venir. El teléfono sonó. Un número desconocido. Leonardo atendió, su voz grave. ¿Quién es? El silencio se prolongó. Luego una voz resonó. Una voz baja, lenta, aterradoramente familiar. ¿Papá? Leonardo se congeló. La pantalla del teléfono no mostraba ningún número, como si aquella llamada viniera de la nada. ¿Quién eres? Su voz salió ronca. Una risa baja sonó del otro lado de la línea, una risa fría sin un ápice de calor. «Papá, ¿no me reconoces?» Leonardo apretó el teléfono con fuerza. «¿Quién eres tú?» «Marcus, estás muerto». La línea quedó muda por unos segundos. Entonces Marcus habló, su voz suave pero cargada de una amenaza gélida. «Entonces, ¿quién está hablando con usted ahora?» Leonardo sintió un escalofrío helado recorrer su columna. Su mano estaba tan tensa que los dedos estaban blancos. Se levantó de repente. Miró por la ventana. La noche cubría la ciudad, pero a lo lejos, bajo la lluvia, una silueta inmóvil observaba. No se podía ver el rostro, pero Leonardo sabía que estaba siendo vigilado. Colgó el teléfono, su corazón latiendo descontroladamente. Sergei entró apresuradamente en el despacho. «Señor Leonardo, ¿qué ocurre?» Leonardo respiraba agitadamente. «Refuerza la seguridad inmediatamente». Sergei frunció el ceño. «El señor está preocupado por...» Leonardo miró por la ventana nuevamente, pero la sombra había desaparecido. «Él», murmuró. «Ha vuelto». Marcus levantó los ojos hacia el lujoso penthouse. Había enviado el mensaje. Sabía que la tormenta se acercaba, pero esto era solo el comienzo. No quería que Leonardo muriera tan rápido. Necesitaba sufrir. Necesitaba perderlo todo antes de realmente entender lo que era ser abandonado en la oscuridad. Marcus se volvió y caminó bajo la lluvia. La tormenta de la venganza había comenzado oficialmente. Leonardo se sentó solo en su amplio despacho, sosteniendo un vaso de cognac Genesis XO con fuerza. La oscuridad de la habitación solo era interrumpida por el débil brillo de la lámpara de escritorio.
Se había encerrado allí todo el día, la mente cargada con todo lo que había ocurrido. Un hijo muerto, o mejor dicho, él creía que estaba muerto. Ahora Marcus parecía un fantasma acosando a Leonardo. Ya no sabía distinguir entre realidad e ilusión. Sergei había reforzado la seguridad alrededor del penthouse, pero Leonardo ya no se sentía seguro. La sensación de estar siendo observado lo sofocaba como una mano invisible apretando su cuello. Cada vez que caía la noche, no podía escapar de la voz que resonaba en su mente. «Papá, por favor. Papá». Leonardo arrojó el bando al suelo. El vidrio se hizo añicos. El cognac se derramó reflejando la luz amarillenta en el suelo de madera. Gritó, intentando alejar aquella voz, pero solo resonó con más fuerza. «Señor». Sergei entró apresuradamente, preocupado. «Señor Leonardo, ¿qué sucedió?» Leonardo respiraba agitadamente, el cuerpo temblando. «Nada, déjame solo». Sergei dudó, pero asintió y retrocedió, dejando que Leonardo se hundiera aún más en su propio tormento. Una semana después, Leonardo recibió la noticia de que una de sus fábricas en la periferia había sido atacada. Toda la mercancía, valorada en millones de pesos, fue robada o destruida. Se reunió con sus consejeros y guardias en la sala de juntas, su voz grave y cargada de ira. ¿Quién hizo esto? ¿Tenemos algún enemigo que yo no conozca? Sergei intercambió miradas con uno de los consejeros antes de hablar lentamente. Señor Leonardo, no encontramos ningún rastro de los invasores, pero hay algo extraño. Leonardo frunció el ceño. Habla. En una esquina de la fábrica encontramos una letra A, pintada en rojo. La sala de juntas se sumió en el silencio. Leonardo se levantó de repente, los ojos fríos y duros. Él otra vez. Leonardo ya no podía comer bien ni dormir tranquilo. Cada noche sentía como si alguien estuviera parado fuera de la puerta de su habitación, observando a través de la rendija. Una vez abrió la puerta de repente, pero el pasillo estaba vacío. Ordenó a Sergei que instalara más cámaras por todo el penthouse, pero cuando revisó las grabaciones, no encontró nada. Todo parecía normal. Solo una vez, en una filmación de la entrada principal, una sombra pasó rápidamente, pero la imagen estaba borrosa, solo una silueta cruzando la pantalla y dejando una R casi imperceptible. Leonardo se quedó mirando la pantalla, sintiendo que el corazón se le encogía. Marcus ya no era un niño. Había crecido, se había vuelto más fuerte, y ahora se había convertido en una sombra inalcanzable. Cierta mañana, Leonardo despertó y encontró una carta sobre su cama. No sabía cómo alguien había entrado en su habitación, pero aquella carta no venía de ninguno de sus empleados. La abrió y leyó las palabras que lo dejaron paralizado. «Papá, prepárate». Leonardo se desplomó en la cama, todo su cuerpo temblando. Había perdido todo lo que consideraba inquebrantable: su paz, su seguridad e incluso su dignidad. Ahora solo quedaba una pregunta. ¿Qué quería Marcus? Marcus estaba a la sombra de un edificio alto, sus ojos fijos en el lujoso penthouse en el centro de la ciudad. Sabía que Leonardo estaba aterrorizado, perdiendo poco a poco su confianza. Pero esto era solo el comienzo. Leonardo necesitaba sentir en carne propia todo lo que Marcus había pasado. No tenía prisa, se aseguraría de hacerlo sentir lentamente, cada segundo, hasta que no le quedara más fuerza para reaccionar. Marcus cerró los ojos, sintiendo la lluvia helada correr por su rostro. Había esperado toda su vida por este momento. Leonardo ya no era un hombre poderoso. Esa noche, cuando se miró en el espejo de su habitación, vio a alguien diferente, un hombre mayor, más débil y consumido por el miedo. Su cabello estaba completamente blanco, sus ojos hundidos y temblorosos. Tomó el peine, pero sus manos no dejaban de temblar, haciéndolo caer al suelo.
Se agachó para recogerlo, pero la sombra reflejada en el espejo lo congeló. Había alguien parado detrás de él. Leonardo giró rápidamente. Nadie. Respiró agitadamente, sintiendo el sudor frío correr por su sien. ¿Otra ilusión? O tal vez no. Ya no sabía si estaba alucinando. Las sombras, los pasos, las noticias de ataques continuos a sus negocios. Todo lo estaba volviendo loco. Y esa noche, sabía que el fantasma del pasado no lo dejaría en paz. En el sótano del penthouse, un grupo de mercenarios contratados a alto precio estaba listo. No les importaba el miedo de Leonardo. Su trabajo era protegerlo, y harían cualquier cosa para cumplir esa misión. Leonardo bajó las escaleras y analizó los rostros fríos de cada uno de ellos. Quiero que todos estén alerta. Nadie duerme esta noche. El jefe de los mercenarios, un hombre grande de rostro impasible, asintió. Instalamos sensores de movimiento en todas las entradas. Nadie puede entrar sin ser detectado. Leonardo asintió, pero no sentía alivio. Ya no confiaba en nadie, ni siquiera en aquellos a quienes pagaba. En lo alto de un edificio cercano, Marcus estaba sentado bajo la sombra de un gran árbol. Desde allí podía ver la luz que emanaba del penthouse de Leonardo. Podía ver las sombras de los guardias pasando por las ventanas. Estaban esperándolo. No tenía prisa. Esperaría hasta que la noche lo engullera todo. Hasta que los dos, padre e hijo, pagaran el precio. Marcus levantó la mirada hacia las luces del penthouse sin parpadear. La noche cayó. El penthouse se sumió en el silencio. Leonardo estaba sentado en su despacho con una Glock 19 justo frente a él. Sus manos apretaban con fuerza los brazos de la silla. Sus ojos se movían rápidamente por la habitación, como si en el momento en que mirara hacia otro lado, Marcus emergiera de las sombras. Un ruido resonó. Leonardo se sobresaltó, agarrando el arma. ¿Quién está ahí?, gritó. Ninguna respuesta. Se levantó, salió del despacho. El pasillo estaba vacío, la luz amarillenta proyectando sombras distorsionadas en las frías paredes. Leonardo caminó despacio, el arma apuntando al frente. El sonido se repitió, esta vez viniendo de la escalera que llevaba al sótano. Avanzó lentamente. Vio su sombra reflejada en la pared, y otra sombra inmóvil detrás de él. Se giró de golpe. Nada. Leonardo sintió un frío cortante recorrer su nuca. ¡Sal de ahí!, gritó, su voz ronca y temblorosa. ¡Sé que estás aquí! No se dio cuenta de que sus manos temblaban. No se dio cuenta de que el sudor ya empapaba su espalda. Solo sentía una cosa. Estaba siendo cazado. En el sótano del penthouse, Sergei y los guardias no oyeron ningún sonido extraño. Pensaron que Leonardo solo estaba imaginando cosas. Pero entonces un ruido bajo resonó. La puerta del sótano se abrió. Una sombra apareció en lo alto de la escalera. La iluminación tenue no permitía ver su rostro. Pero Sergei inmediatamente dio la orden. ¡Alto ahí! ¿Quién eres? La persona no respondió, solo bajó un escalón más. Sergei levantó el arma. Esta es tu última advertencia. Detente ahora o disparo. El silencio persistió hasta que una voz grave y fría resonó desde la oscuridad. Tu jefe me debe una vida. Sergei entrecerró los ojos. Marcus, la figura bajó un escalón más y la luz reveló su rostro. Sonrió levemente, una sonrisa gélida. Hola, Sergei. Ha pasado tiempo. Leonardo retrocedió, el pecho agitado como si el aire a su alrededor estuviera desapareciendo. Frente a él, Marcus permanecía inmóvil, su rostro esculpido en piedra e impenetrable, sus ojos conteniendo toda la rabia acumulada a lo largo de los años. Marcus. La voz de Leonardo vaciló.
sin un resquicio de la autoridad que alguna vez tuvo en el mundo de los negocios. ¡Papá! La voz de Marcus salió baja, cortante como una hoja recorriendo la habitación. Leonardo tragó saliva. El arma en su mano ya no parecía tan firme. Yo no sé qué decir. Intentó recuperar un poco la compostura. Pero Marcus no le dio esa oportunidad. No diga nada. Marcus dio un paso adelante, haciendo que Leonardo se encogiera. Usted ya dijo todo lo que necesitaba decir hace 15 años, cuando me dejó en aquella tormenta. Leonardo apretó los puños, pero su arma seguía apuntando al suelo. No podía levantarla. Marcus, escúchame. Leonardo intentó hablar, pero Marcus lo interrumpió. Usted no puede decir nada que cambie lo que pasó. Ahora Marcus estaba tan cerca que Leonardo pudo ver cada cicatriz en su rostro, cicatrices que nunca supo que existían. Usted me abandonó. Me dejó para enfrentar este mundo cruel solo. Pensó que podía hacerlo sin pagar el precio. Leonardo inspiró profundamente, intentando controlarse. Marcus, sé que me equivoqué. Lo sé. Pero matarme no te hará sentir mejor. Marcus curvó los labios en una sonrisa fría. ¿Quién dijo que voy a matarlo? Leonardo se quedó paralizado. No quiero que usted muera ahora, continuó Marcus, su voz neutra, sin emoción. Quiero que sienta miedo. Quiero que pase cada día como yo pasé, viviendo en la oscuridad, en el dolor, en la soledad. Leonardo negó con la cabeza, sus ojos implorando. No entiendes, Marcus. Lo hice todo para proteger a la familia, para preservar nuestro honor. No tenía elección. No tenía elección. Marcus soltó una risa irónica. Usted siempre tuvo elección. Podría haber sido un padre de verdad, pero eligió el camino más fácil. Abandonarme para salvar su preciado honor. Leonardo se quedó sin palabras. Usted pensó que yo estaba muerto, ¿no es así? Marcus dio un paso más adelante, acorralando a Leonardo contra la pared. Pensó que desaparecería para siempre. Los ojos de Marcus brillaron. Pero sobreviví. Y ahora estoy aquí para asegurarme de que entienda que no puede escapar de las consecuencias. Leonardo sintió que las piernas le fallaban. Marcus, por favor. Realmente me arrepiento. Demasiado tarde, dijo Marcus. Y por un momento sus ojos brillaron con un destello de dolor. Su arrepentimiento no puede borrar 15 años de abandono, de sufrimiento, de ser transformado en una herramienta. Su arrepentimiento no puede devolver la infancia que perdí. Leonardo extendió la mano, como si quisiera agarrar un hilo de compasión del hijo que había dejado atrás. Déjame arreglarlo. Marcus lo miró en silencio, luego se dio la vuelta y se marchó. ¡Marcus!, llamó Leonardo, su voz resonando en la sala vacía. Marcus no se detuvo. Pasó por la puerta, su silueta desapareciendo en la oscuridad. El penthouse de Leonardo seguía allí, pero ahora ya no era una fortaleza segura. Era solo una casa vacía, llena de recuerdos dolorosos y fantasmas que nunca desaparecerían. Leonardo cayó de rodillas al suelo, la cabeza baja, las manos cubriendo su rostro. Ya no era un padre, ya no era un empresario exitoso. Era solo un viejo dejado atrás en la oscuridad que él mismo había creado. La tormenta había pasado, pero el silencio después de la tormenta era aún más aterrador. Marcus se quedó parado en medio de un callejón oscuro. La luz del poste proyectaba su sombra contra la pared envejecida. En su mano, un Daugap Titanium aún estaba manchado de sangre. Acababa de terminar otra batalla en el submundo y no sentía nada más que un vacío profundo. Rostros que hacía mucho habían desaparecido de su memoria, gritos que ya se habían apagado hace tiempo. Hacía tanto que no sentía nada al quitar una vida. Pero esta vez, un sonido débil lo hizo dudar. «Por favor, ayúdame». Una voz débil sonó al fondo del callejón. Marcus se volvió,
sus ojos fríos enfocándose en el origen del llamado. Un muchacho, no mucho más joven de lo que él mismo había sido alguna vez, estaba encogido en un rincón, el cuerpo temblando. El chico levantó un brazo pequeño y delgado. «Por favor, ayúdame». Marcus se quedó inmóvil, sus ojos oscureciéndose. Ya había visto esta escena cientos de veces. Un niño frágil, inútil, desechado por el mundo. Este chico no era diferente de quien él mismo había sido años atrás. «¿Dónde están los adultos?», preguntó Marcus, la voz baja y fría. El muchacho negó con la cabeza, la voz embargada. Ellos me golpearon y me agarraron. «Yo no quiero». Marcus respiró hondo. Debería simplemente irse. Aquello no era problema suyo. Él había sobrevivido solo, sin la ayuda de nadie. Sabía que en este mundo solo se sobrevive por cuenta propia. Pero aquellos ojos llenos de miedo pero aún brillando con una frágil esperanza, lo hicieron dudar. ¿Permitiría que esto sucediera de nuevo? Marcus se agachó y levantó al muchacho con una de sus manos. El chico se encogió, temblando. «No, no me golpees». «¡Cállate!», dijo Marcus, pero su voz ya no era tan fría como antes. «¿Quién te agarró?». Los ojos del muchacho se llenaron de lágrimas. «Ellos son una banda. Agarran niños para hacer cosas malas. No dejes que me lleven. Tengo miedo». Marcus suspiró y sacó su chaqueta de cuero negro, envolviendo al chico con la tela. «Deja de hablar. Voy a sacarte de aquí». El muchacho miró a Marcus con un destello de gratitud y desconfianza. «¿Quién eres tú?». Marcus no respondió. Solo tomó al chico en brazos y salió del callejón, entrando en una calle más amplia. Dentro de él, una pregunta se repetía. ¿Por qué estoy haciendo esto? Durante toda aquella noche, Marcus llevó al muchacho a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Era donde solía esconderse después de sus trabajos. Colocó al chico en la cama, sacó una manta vieja y lo cubrió. Pero en vez de marcharse, Marcus se sentó en una silla de madera al lado, observando al muchacho dormirse bajo la débil luz de la lámpara. Marcus recordó los días que quedaron atrás. «Tú también fuiste un niño abandonado, golpeado, forzado a hacer cosas horribles para sobrevivir. Miraste a los rostros de los adultos y solo viste indiferencia, desprecio, frialdad. Y sin embargo, ahora estabas haciendo algo que nadie jamás hizo por ti, ofrecer un poco de compasión». Cuando amaneció, el muchacho despertó, los ojos hinchados de tanto llorar. Marcus le entregó un sándwich y un vaso de agua. «Come». El chico lo tomó vacilante. «Gracias, señor». Marcus no respondió. Solo permaneció sentado observando al chico comer trozo por trozo. «Tú no vas a obligarme a hacer nada, ¿verdad?», preguntó el muchacho, la voz cargada de miedo. Marcus frunció el ceño. «No soy como ellos». El chico bajó la cabeza. «Lo siento. Es que ya no sé quién es bueno y quién es malo». Marcus permaneció en silencio. Entendía ese sentimiento. Vivir demasiado tiempo en la oscuridad hacía que la línea entre luz y sombra se volviera indistinguible. Se levantó, guardando el Dao Gap Titanium de vuelta en su cintura. «Vamos. Voy a llevarte a un lugar seguro». El muchacho lo miró, los ojos brillando con esperanza. «¿En serio? ¿De verdad?». Marcus asintió. «Lo prometo». Y por primera vez en muchos años, Marcus se dio cuenta de que dentro de él, una pequeña chispa de luz comenzaba a brillar. Marcus y el muchacho caminaron por las calles silenciosas, donde la luz de los postes proyectaba largas sombras sobre el asfalto húmedo. Aún era temprano. La ciudad apenas despertaba. Los pasos de Marcus resonaban suavemente mientras el chico andaba a su lado,
ocasionalmente lanzando miradas a aquel que le había tendido la mano. ¿A dónde vamos?, preguntó el muchacho en voz baja. A un lugar donde estarás seguro, respondió Marcus sin mirar atrás. ¿Y tú?, dijo el chico después de un momento en silencio. Marcus se detuvo. Miró al muchacho, su mirada cargada de algo profundo, como si sopesara cada palabra. Yo aún tengo cosas que hacer. El chico no preguntó más. Había algo en el tono de Marcus que dejaba claro que no solo estaba trazando un camino para el muchacho, también estaba intentando encontrar el suyo propio. Marcus llevó al chico hasta el Centro de Protección Infantil, Estrella de Esperanza, en las afueras de la ciudad. La mujer responsable, una señora de mediana edad con rostro amable, los recibió en la puerta. «Hola, Clara», dijo Marcus en voz baja. Clara abrió mucho los ojos, sorprendida. ¿Marcus? ¿Cuánto tiempo? ¿Pero por qué? Miró al chico a su lado y luego a Marcus. ¿Quién es este? Necesita un lugar seguro, explicó Marcus. ¿Puedes cuidar de él? Clara asintió, lanzando una mirada al muchacho. Claro, ven, querido, voy a cuidar de ti. El chico miró a Marcus una última vez, sus ojos llenos de gratitud. Gracias, ni siquiera me has dicho tu nombre. Marcus bajó ligeramente la cabeza. Llámame Marcus. El chico asintió, una pequeña sonrisa en su rostro. Gracias, Marcus. Cuando la puerta del centro de protección se cerró, Marcus permaneció allí por un largo tiempo. El viento sopló, haciendo que su chaqueta de cuero negro ondeara ligeramente. No sabía exactamente por qué había llevado al muchacho hasta allí. Solo sabía que por primera vez en muchos años sentía que había hecho algo correcto. Pero la vida de Marcus no cambiaría tan fácilmente con solo una buena acción. Aún tenía sombras que lo perseguían, enemigos al acecho en la oscuridad, y un fuego de venganza que nunca se apagó. Víctor seguía siendo el mayor fantasma de su pasado. El hombre que te une. Día le enseñó a sobrevivir en aquel mundo cruel, pero que también lo transformó en una herramienta. Víctor necesitaba pagar por lo que hizo, al igual que todos aquellos que un día despreciaron y lastimaron a Marcus cuando era solo un niño abandonado. Marcus volvió a la ciudad mientras el cielo comenzaba a aclarar. Se dirigió a un pequeño bar, uno de los lugares que Víctor frecuentaba. Víctor estaba sentado en una mesa en la esquina, riendo y conversando con un grupo de hombres, pero cuando Marcus entró, su mirada inmediatamente se posó sobre él. «Marcus», llamó Víctor, su voz más alta de lo normal. «¿Cuánto tiempo? ¿Estás bien?» Marcus se acercó, jaló una silla y se sentó frente a Víctor. Su mirada no revelaba ninguna emoción. «Aún estoy vivo», respondió Marcus, corto y directo. Víctor se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «Oí que has estado haciendo cosas por tu cuenta. Te fuiste sin siquiera avisarme. Eso me decepcionó». «¿Decepcionado?» Marcus rió bajo, una risa fría. «Aprendí de ti a sobrevivir, a superar. Ahora ya no te necesito». Víctor soltó una fuerte carcajada. «Así es, muchacho. Yo te enseñé a vivir, y ahora te vuelves contra mí. Pero está bien, ya sabía que este día llegaría». Marcus se inclinó hacia adelante, su voz baja pero cargada de amenaza. «Entonces también sabes lo que está por venir, ¿no es así?» La sonrisa de Víctor desapareció. Su mirada se volvió afilada. «¿Crees que puedes enfrentarme?» Marcus se levantó y se inclinó ligeramente para susurrar al oído de Víctor. «No solo voy a enfrentarte, voy a acabar contigo». Víctor quedó inmóvil, su expresión volviéndose cada vez más tensa. Marcus se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí una atmósfera pesada en el bar. Cuando pisó la calle,
Los primeros rayos de la mañana comenzaban a disipar la oscuridad, pero dentro de él, la oscuridad aún permanecía. La diferencia era que esta vez tenía un nuevo objetivo. No quería solo venganza, quería cambio, y para cambiar necesitaba enfrentar a todos aquellos que lo lastimaron, que lo hirieron. Necesitaba cerrar su historia de una manera diferente. La lluvia caía suavemente sobre los tejados envejecidos, creando un sonido rítmico y constante. Marcus estaba en la azotea de un edificio abandonado, mirando hacia la calle de abajo. Observaba a Víctor salir del bar, caminando con su postura despreocupada, como si aún fuera el intocable jefe del crimen. Marcus entrecerró los ojos. Víctor no sabía que aquella sería su última noche. El hombre atravesó un callejón oscuro, donde las luces de la calle no alcanzaban. No tenía idea de que Marcus había esperado este momento durante mucho tiempo. Pero el hombre se detuvo y se volvió. Marcus estaba a pocos metros de distancia, su mirada más fría que la noche alrededor. Víctor rió, pero esta vez había un toque de vacilación en su expresión. ¿Así es como quieres resolver esto? ¿Con violencia? Marcus no respondió. Dio un paso adelante. Yo te enseñé a sobrevivir, continuó Víctor, intentando mantener la calma. Puedes matarme, pero nunca escaparás de la oscuridad. Siempre serás la criatura que yo creé. Marcus inclinó la cabeza levemente. No, estás equivocado. Víctor frunció el ceño. ¿Qué? No soy lo que tú creaste. Marcus sacó un Dao Gap Titanium de dentro de su chaqueta de cuero negro. Pero no avanzó. Solía creer que no tenía más opción que convertirme en un monstruo como tú, pero estaba equivocado. Víctor quedó en silencio, y por primera vez, una chispa de preocupación surgió en sus ojos. Existe un niño como yo era antes, continuó Marcus, su voz firme. Lo salvé. No me di la vuelta e ignoré como todos los demás hicieron conmigo. Le di una oportunidad que nadie me dio a mí. Víctor sonrió de lado, burlándose. ¿Y crees que solo por un mocoso cualquiera puedes cambiar? ¡Qué broma! No, respondió Marcus sin vacilar. Pero es el comienzo. Avanzó, el Dao Gap Titanium en su mano apretándose con más fuerza. Víctor retrocedió instintivamente, su mano deslizándose hacia la pistola semiautomática Glock 19 en su cinturón. No tuvo tiempo de sacarla. Marcus ya se había lanzado contra él, rápido como el viento. Víctor recibió un golpe directo en la mandíbula, tambaleándose hacia atrás, casi cayendo. Intentó sacar el arma, pero Marcus ya lo había previsto. Una fuerte patada golpeó su mano, haciendo que la pistola volara lejos. Víctor maldijo, pero ya no tenía oportunidad de reaccionar. Marcus lo derribó al suelo, inmovilizándolo con una mano presionando fuertemente contra su garganta. Por primera vez en su vida, Víctor no era el más fuerte. ¡Hazlo ya!, gritó Víctor, su voz quebrada. ¿Quieres matarme, no? Entonces, ¡hazlo! Marcus levantó y quebró el Dao Gap Titanium y se detuvo. Miró a Víctor, el hombre que había sido su peor pesadilla, ahora reducido a alguien pequeño y frágil. Y entonces, Marcus se dio cuenta de algo. Víctor ya no daba miedo. Aflojó el agarre. Víctor tosió fuertemente, sus ojos desorbitados de asombro. «Tú», jadeó, «¿no vas a matarme?» Marcus se levantó, dando algunos pasos atrás. «No», respondió. «Morir sería demasiado fácil para ti». Marcus Isiato sacó una pequeña tarjeta de memoria encriptada del bolsillo de su chaqueta de cuero negro y la arrojó junto a Víctor. «Ahí está todo lo que la policía necesita para acabar con tus negocios sucios». Los ojos de Víctor se agrandaron. Tú no vas a morir», dijo Marcus, su voz baja pero firme. «Pero vas a perderlo todo».
Víctor se lanzó hacia adelante, pero Marcus ya se había dado la vuelta para irse. Esta vez era Víctor quien había sido dejado atrás en la oscuridad. Marcus no miró atrás, no necesitaba hacerlo. Había cerrado el capítulo más oscuro de su vida sin derramar más sangre. Había elegido un camino diferente. Cuando salió del callejón, el sol comenzaba a salir en el horizonte. Sacó el celular, abrió la lista de contactos y se detuvo en un nombre: Clara. Después de unos segundos de duda, presionó el botón para llamar. ¿Hola? La voz de Clara sonó al otro lado de la línea. ¿Cómo está el chico?, preguntó Marcus. Está bien. Ayer me preguntó si volverías. Marcus quedó en silencio. Luego respondió en voz baja. Tal vez. Colgó y levantó la mirada hacia el cielo teñido por los primeros rayos de la mañana. Por primera vez en su vida, Marcus se sintió verdaderamente libre. La historia no terminó con venganza, sino con una elección. Un chico que un día fue abandonado decidió que no dejaría que su pasado definiera su futuro. Salió de la oscuridad y finalmente vio la luz. El viaje de Marcus nos enseña que el odio no es el único camino. Incluso después de ser traicionado y lastimado, aún tenía el poder de elegir entre la venganza y la redención. Marcus se dio cuenta de que la venganza no trae paz, solo prolonga el dolor. Y que perdonar no es debilidad, sino la forma más poderosa de liberarse del pasado. La vida está hecha de elecciones. O dejamos que la oscuridad nos consuma, o caminamos hacia la luz. Si te gustan las historias increíbles sobre millonarios y compasión, suscríbete a mi canal para recibir las últimas novedades. Espero que disfrutes esta narración. Muchas gracias.